Dios me los bendiga. Siempre es un gusto verles, gusto saber de ustedes. Vamos a comenzar esta reunión colocándonos en la mano del Señor. Así que acompáñenme a una oración. Les ruego que sea ahí con toda reverencia para que podamos poner este tiempo en la mano del Señor. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias te damos, Señor, por tu misericordia. Gracias te damos por tu bondad. Gracias por tu cuidado. Gracias, Señor, por tu protección. Gracias, Señor, por tenernos con bien. Gracias porque nos has cuidado durante esta semana. Gracias, Padre, por tanta misericordia. Gracias por tenernos de pie. Gracias porque nuestra familia está bien, nuestra casa tú la has cuidado. Hoy venimos con una manera de agradecerte, Señor. Venimos dedicándote este tiempo a conocer de tu palabra, que seas tú, Espíritu Santo, el que tome el control de la red, toma el control de la palabra, toma el control de mis pensamientos, de mis palabras, Señor, que seas tú hablando, que seas tú a través de mí, Señor. No permitas que sean mis pensamientos. Te ruego que tomes el control de igual manera en la vida de cada uno de los hermanos, en la vida de cada uno de los escribas. Toma tú el control de sus vidas. Quita toda carga, toda preocupación para que ellos puedan dedicarte este tiempo, Señor, a ti, a que sea de mucha bendición para ti, como una muestra de agradecimiento por lo que tú haces por nosotros. Señor, te damos gracias y te rogamos que tomes el control, Señor. Gracias te damos, Padre, gracias te damos, Hijo, y gracias te damos, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Bueno, siempre es un gusto, mis hermanos, verles. Es un gusto poder saber de ustedes. Gracias por estar ahí siempre pendientes. Vamos a continuar estudiando. Vamos a continuar con lo que el Señor ha puesto en nosotros para estudiar. Y recuerden que nuestro versículo base siempre ha sido Apocalipsis 19:7, donde habla que ha llegado la hora del Cordero. Ha llegado el momento, dice la versión PDT, de las bodas del Cordero. Mire qué interesante, de las bodas. Y su novia ya está lista, dice, esto me gustaba, su novia ya está lista. Entonces habría que preguntarnos cómo estamos nosotros, y si ya estamos como una iglesia novia, si ya estamos listas, si ya estamos preparados. Y de eso se ha tratado todas las enseñanzas de estos meses, de cómo nosotros con esa posibilidad de ser iglesia novia, si ya estamos preparados o qué cosas tenemos que preparar en nuestras vidas. Cantares 6 dice que la iglesia novia tiene que ser tan hermosa, dice, como la luna, tan resplandeciente como el sol. Entonces, igual nosotros estamos hablando de una iglesia diferente, una iglesia única, una iglesia realmente fuera de lo común. Entonces, tendríamos que ver cómo nosotros estamos ya en nuestras vidas, cómo estamos asimilando toda esta información, si realmente estamos conscientes del tiempo en que estamos viviendo, un tiempo de arrebatamiento, un tiempo que quizá por gracia, misericordia divina, no hemos sido arrebatados aún. Entonces, usted recordará que hemos estado estudiando a todas las mujeres hermosas de la Biblia como figura de la iglesia hermosa, la iglesia novia hermosa, y hemos estado trabajando con Reina Vasti. Desarrollamos un tema el jueves pasado sobre Reina Vasti y hablábamos sobre ella, que ella era, dice la Biblia en Esther 1:11, que era de un hermoso aspecto. Y cuando hablábamos de un hermoso aspecto, la palabra nos lleva al estudiar esa palabra, que es la del Hebreo 47:58, nos habla de apariencia, de algo que es vista, una iglesia que solamente a pesar de que ya había sido coronada, a pesar de que ya tenía una corona en su cabeza, a pesar que ya se le había dado autoridad, todavía había muchas cosas por transformarse, había muchas cosas por repararse. Iglesia, y Vasti significaba la deseada, la hermosa, lo mejor, pero también hablábamos en la enseñanza pasada que significaba hilo, la bien amada. Mire qué interesante, y cuando comenzamos a buscar esa palabra hilo, nos lleva a reparar. Entonces esta iglesia que está hablando sobre en la figura de la iglesia Vasti, es necesario reparar algunas cosas, pero también esta palabra de hilo nos enseñaba que está relacionado con una mezcla.
se mezclan las cosas de lino, hecho de lino y de lana. Entonces hay una mezcla y esto el Señor no lo permite. Esto hace que seamos burdos, que seamos vil, porque nosotros tenemos la iglesia novia hermosa, tiene que estar vestida de lino fino. Entonces comienza el proceso y la enseñanza de la reina Vasti. Y en Esther 1:11, ahí se da una situación en la cual a la reina Vasti se le solicita que se presente ante el rey. De igual manera, a usted, a mí, como parte de la iglesia novia, se nos va a solicitar un día en ese arrebatamiento que nos presentemos delante del rey. Pero ella comete una falta, y la falta es rehusarse. Ella se rehúsa. Entonces, otras versiones, como la Pechita, hablaban de que ella se negó a presentarse. Entonces, esta es una iglesia que no quiere intimidad con el rey. Y esto me llamaba la atención a mí, porque parte de la iglesia en este momento, a pesar de conocer el tiempo que estamos viviendo, a pesar de que se predica sobre un arrebatamiento, todavía no reacciona, y muy pocos quieren tener esa intimidad con el Señor. La Biblia BDA 2010 dice que no obedeció la orden del rey. Entonces es una iglesia que todavía hay rebeldía en ella. La Navarra dice que la reina Vasti no quiso venir. Entonces, ¿sabe qué hay? Hay desobediencia. La Jerusalén, la versión número 3, dice que se negó a cumplir la orden. Entonces es una iglesia que hay muchas cosas que reparar, porque me da la idea aquí que no hay un reconocimiento de autoridad todavía, no hay un temor al Señor todavía. Entonces esta iglesia tiene que pasar un proceso y reparar muchas cosas. Y en la clase anterior estudiábamos uno de los puntos, solamente pudimos estudiar un aspecto, que era que se rehusaba a tener el temor a Dios. Hoy vamos a estudiar otro punto sobre qué se rehúsa esta iglesia. Y mire qué interesante, porque en Éxodo 10:3 dice la palabra: Moisés y Aarón se presentaron ante el faraón y le dijeron: así habla el Señor, el Dios de los hebreos. ¿Hasta cuándo te resistirás a humillarte delante de mí? Se lo repito. ¿Hasta cuándo te resistirás a humillarte delante de mí? Y usted sabe que fácilmente podemos tomar el camino de la humillación. Y cuando habla de la humillación, está hablando, dice esta palabra que es el Hebreo 60:31, que habla de agacharse, que habla de rendirse. Miren, me gustaba el punto número 6 del diccionario Chávez, que dice humillarse a sí mismo. No dice que el Señor lo va a humillar o que alguien lo va a humillar a usted o me va a humillar a mí. No, habla de un humillamiento, pero es propio, nosotros mismos. Y me gustaba mucho el hecho de que no solamente llevamos la humillación a nivel de cuerpo, sino que dice humillar el alma. Mire qué interesante, porque fácilmente nosotros podemos hacer reverencia con nuestro cuerpo, pero hacer una reverencia, una humillación, rendirnos agacharnos en nuestro interior es más difícil. También alude a la dura disciplina. Entonces, mire qué interesante, porque el llegar a ese nivel de humillarse es que nosotros podamos reconocer y aceptar la disciplina que muchas veces es necesario tener en la vida de un cristiano. Siguiendo con la misma palabra, ¿sabe qué dice? Someterse, participar del sufrimiento. Entonces, yo siempre he dicho que fácilmente decimos que somos cristianos, fácilmente. Ustedes de alguna iglesia, sí, yo soy cristiano, pero realmente muy pocos queremos participar del sacrificio que representa ser un cristiano. Mire, mantenerse ocupado quiere decir que la humillación es necesario estarse ocupando, es necesario estar trabajando en algunas cosas que el Señor marca bien claro en su palabra. Entonces quiero comenzar a darle la idea de por dónde vamos a guiarnos este día en la enseñanza. Y quiero comenzar diciéndole que es fácil decir soy cristiano. Es muy fácil y muy fácil lo decimos, pero es difícil. Qué difícil es vivir como un verdadero cristiano. Muy difícil es vivir como un verdadero cristiano. Ahora,
del versículo base con que queríamos iniciar, donde habla que Moisés dice, ¿hasta cuándo te resistirás a humillarte delante de Dios? Lo que tocó mi corazón fue esta palabra. Yo sé que tendría que hablar sobre humillarte, humillarse, cómo nos humillamos, y será un tema que tal vez lo desarrollemos adelante si el Espíritu sí lo quiere. Pero la frase que tocó mi corazón y donde hoy quiero centrarme es esta. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Porque cuando comencé a leer y estudiar, ¿sabe? Tocó mi corazón porque yo sentía como un ultimátum, o sea, como diciendo, ¿cuánto tiempo más quieres? ¿Cuánto tiempo más tengo que darte? ¿Cuánto tiempo falta para que entienda? ¿Cuánto tiempo vas a estar en lo mismo? ¿Cuánto tiempo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a estar cayendo en el mismo problema, en el mismo error? ¿Hasta cuándo vas a dejar de estarme con rebeldía? ¿Hasta cuándo vas a estar desobedeciéndome? ¿Hasta cuándo vas a estar, sabes qué, sin tener intimidad conmigo? Entonces, mire, caló mi corazón cuando leía estas dos palabras. ¿Hasta cuándo? Entonces, ahí quiero centrarme este día en la enseñanza de hoy. Comenzar a ver esos hasta cuándo de la Biblia. Y quiero que me acompañe al primer hasta cuándo que hay. En Josué 18:3 dice la palabra. Y Josué dijo a los hijos de Israel, ¿hasta cuándo seréis negligentes? ¿Hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová, el Dios de vuestros padres? Mire qué difícil asimilar este versículo, porque el Señor nos ha dado tantas promesas. Pero el pueblo se había acomodado y le dice, ¿hasta cuándo seréis negligentes? Y la palabra negligente, perdóneme, no sé, pero golpea un poquito. Golpea un poquito porque a mí no me gusta que me digan negligente, pero ¿entendemos lo que es negligente? Mire otras versiones, ¿qué es lo que dicen? Otras versiones dicen como en la Pechita 2015. Entonces dijo Josué a los hijos de Israel, ¿hasta cuándo postergarán el entrar a tomar posesión? Miren la Biblia al día. Josué, ¿hasta cuándo vais a esperar para tomar posesión? La Torre Samad, ¿hasta cuándo os consumiréis en la ociosidad? Miren lo que dice la Biblia Jerusalén, la versión cuarta. ¿Hasta cuándo vas a retardar el ir a tomar posesión? La Biblia Peregrino dice, ¿hasta cuándo vais a estar de brazos cruzados? Mire, estas versiones realmente tocaron mi corazón. ¿Hasta cuándo vamos a seguir ser negligentes para poseer lo que Dios quiere, lo que Dios nos ha dado? Y cuando veía la palabra negligente, es el Hebreo 75:03, y mire que comienza a decir tantas cosas que hermano, perdóneme, o sea, me pasó una trituradora por mi vida, por mi corazón, porque dice aflojar en muchas aplicaciones, literal o figurativamente. Dice aplacar, ceder, debilitar, declinar, dejar, desfallecer, desmayar. Pero mire esta, flojo, intimidar, quieto, estarse quieto. El Chávez dice desistir de hacer algo, aplacar, debilitarse las manos o las fuerzas, perder el valor o el coraje. Entonces usted tiene que entender que vamos a ser negligentes en cada una de estas situaciones. Y posiblemente nosotros tengamos que analizar nuestras vidas de una manera bastante exhaustiva. Porque cuántas veces nosotros hemos cedido a promesas, a cosas que el Señor tiene para nuestras vidas, porque las creemos muy difíciles. Cuando nosotros hemos dejado de hacer algo porque no podemos, porque se nos complica un poco, porque tiene una tecla de más, porque el color es diferente. ¿Cuántas veces hemos desfallecido ante retos que se nos vienen? Las promesas de Dios no son fáciles. Usted recordará el proceso del pueblo de Israel, que es el mismo proceso de la iglesia, Egipto, el desierto,
En el desierto el Señor le proveía, sí, pero en Canaán no. En Canaán había que conquistar, en Canaán había que pelear. Y mire, muchas veces nosotros desistimos por quedarnos quietos. No queremos salir de esa comodidad. Queremos, perdóneme, nos entra una flojera. Desmayamos en los propósitos. Viene un inicio de año. Yo no sé si a usted le pasa. Comenzamos las metas del año. Enero colocamos todas aquel montón de metas. Comenzamos a trabajar en pos de ellas. Vamos a ir al gimnasio. Vamos a hacer 2 horas de ejercicio. Esto en febrero ya se redujo al 50%. En marzo ya se redujo al 25%. Y cuando llegas a abril, ya no nos acordamos dónde están las metas que teníamos. Entonces cedemos, desistimos, o muchas veces miramos cosas que son difíciles y perdemos el valor, perdemos el coraje. Y eso es negligencia. Es negligencia. Entonces, mire, a Josué le dicen, Josué le dijo a los hijos de Israel, ¿hasta cuándo serán negligentes para venir a poseer la tierra? Y quiero explicar algo, quiero dejar algo. Cuando habla de poseer, mire qué interesante, porque poseer dice de ocupar. Pero mire lo que dice, desalojando a los habitantes previos y poseer en lugar de ellos. Recuerde que hablamos de tierra. También dice expulsar, dice adueñarse, apoderarse, dice conquistar, despojar, echar, empobrecer, exterminar, tomar posesión. Dice, pero mire esto, recuperar. Entonces es necesario que usted entienda algo. En la Biblia nos enseña que la herencia nos habla de tierra, Canaán como tierra, pero la tierra era la misma. La tierra Canaán era una y estaba en posesión de ciertos pueblos, 7 que por ahí mencionan. Pero esa tierra que era la promesa que el Señor le había dado, la promesa que estaba para el pueblo de Israel, de igual manera, hoy en día hay promesas que Dios tiene para ti, pero están en posesión de alguien. Habría que ver quién tiene. Porque cuando hablamos de tierra, habla de firmeza, habla de un territorio, ¿sabe de cómo? Se lo puedo dar en una palabra, de un dominio. ¿Qué es lo que tú vas a dominar? ¿Qué área tú vas a dominar? ¿Cuál va a ser tu autoridad? Entonces usted tiene que visualizar cuando miren la Biblia, especialmente en los libros de Josué que hablan de la conquista, que la tierra nos va a hablar a nosotros de la heredad que Dios va a dar al pueblo. Pero también esta heredad, ¿cómo podemos verla nosotros hoy en día como iglesia? La vamos a ver como las promesas dadas por Dios. ¿Cuántas promesas en la Biblia están dadas para nosotros? Y no precisamente estoy hablando de tierra, de casa, de carros, de esto, de empresas. Estoy hablando de muchas promesas que no son materiales. Todas esas promesas están ahí, pero es necesario entrar a ese Canaán y es necesario dejar la negligencia, es necesario dejar la ociosidad, es necesario dejar de estar de brazos cruzados y comenzar a pelear, comenzar a conquistar, comenzar, ¿sabe qué? A recuperar esas promesas que están en la Biblia, porque si están en la Biblia, son para usted y son para mí. Y la pregunta que tendríamos que hacernos entonces, las bendiciones que Dios nos ha dado, ¿quién las tiene? Sus bendiciones, ¿quién las tiene? ¿Qué bendición puedo decirle ahorita? La paz. ¿Usted tiene paz? Si no, le pregunto, ¿quién le ha arrebatado a usted la paz? ¿Quién tiene la paz? ¿Quién tiene la felicidad que Dios le ha prometido a usted? ¿Quién tiene todo eso? Porque es necesario, recuerde, la tierra alguien lo ocupa, pero tenemos que ir a conquistar y recuperar esas promesas. Pero para eso tenemos que dejar la negligencia.
Y por eso el llamado de Josué, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? No es posible que si tenemos un Dios todopoderoso, que si tenemos un Dios que se preocupa, un pastor que está para protegernos, para ayudarnos, para guardarnos, que todo lo que tiene, que somos coherederos, muchas veces no vivamos como tenemos que vivir. Pero ¿sabe por qué? Porque no queremos esforzarnos, no queremos ir a conquistar. No queremos ir a recuperar. Y mire cuántas promesas van a haber para el pueblo del Señor. Deuteronomio 7:1 dice, el Señor tu Dios te hará entrar a la tierra que vas a poseer y expulsará de tu presencia. ¿Qué? ¿Van a haber estorbos? Sí, van a haber estorbos, van a haber dificultades. Pero la promesa que tienes aquí, ¿sabes cuál es? Es que el Señor va a ayudarte a vencer esos estorbos. Pero necesitas levantarte. Necesita que nos levantemos. Mire Deuteronomio 11:11. En cambio, la tierra que vas a poseer es una tierra de montañas y de valles, regada por la lluvia del cielo. Así debería ser el lugar donde nosotros vivamos. El lugar donde nosotros estemos viviendo debería ser un Canaán, una tierra llena de montañas, de valles. ¿Qué habla? Habría que ver las bondades y las hermosuras de los valles y de las montañas. Pero mire, regada por la lluvia. Si hay lluvia, va a haber plantas, van a haber frutos, va a haber cosas verdes, cosas hermosas. Así debería ser nuestra vida. Pero es necesario entrar a Canaán y conquistar y recuperar aquellas promesas que Dios tiene para sus hijos. Y usted es un hijo de Dios. Incluso, yo le hablo de promesas espirituales, promesas que no son tangibles, pero también, mire Deuteronomio 6:10, ¿sabe qué dice? Cuando Yahvé tu Dios te haya introducido a la tierra que a tus padres Abraham, Isaac y Jacob juró que te daría, ciudades grandes y prósperas que tú no edificaste, casas llenas de toda clase de bienes que tú no llenaste, cisternas excavadas que tú no excavaste, viñedos y olivares que tú no plantaste. Cuida de no olvidarte del Señor. Pero también entonces hay promesas que son tangibles. El Señor no quiere que usted viva en miseria. Pero es necesario preguntarse hoy en día, ¿hasta cuándo voy a estar en esta condición? ¿Hasta cuándo? Si Dios tiene un Dios de promesas, ¿dónde están esas promesas que están para mí? Porque hoy es necesario que tú vengas y así como Josué hizo con el pueblo, hoy vengas y me escuches. ¿Hasta cuándo vas a permanecer de brazos cruzados si hay promesas para tu vida? Si la vida que estás llevando no es la vida que tú quieres, si no hay felicidad, si no hay paz, si no hay alimento en tu casa, si no hay salud, si no hay esto, es necesario preguntarte dónde están esas promesas y comenzar a actuar diligentemente y comenzar, ¿sabes? Aunque no tengas fuerzas, retomar en las fuerzas y comenzar a buscar esas promesas, porque si Dios las prometió para tu vida, Dios no va a mentir. Mire qué le dijo Josué 18:3. Y Josué dijo a los hijos de Israel, ¿hasta cuándo seréis negligentes? Perdóneme, déjeme verlo de esta manera. Y usted sabe que yo respeto mucho. ¿Sabe qué le estaba diciendo? ¿Hasta cuándo seréis flojos para venir a poseer la tierra? ¿Hasta cuándo te quedaréis quieto en vez de venir a poseer la tierra? ¿Hasta cuándo vas a desistir? ¿Cuántas veces vas a desmayar en ir a poseer la tierra? ¿Cuántas veces vas a actuar sin valor ante los retos que se te van a presentar para ir a poseer esas promesas que Dios tiene para ti? ¿Por qué sigues aplacando? ¿Por qué sigues dejando de ir a buscar esas promesas? Si el Señor las tiene para ti, es el tiempo entonces que dejemos de actuar negligentemente. Nos volvamos diligentes. ¿Sabes qué quiero decirte? La iglesia novia entonces es una iglesia llamada a conquistar. Es una iglesia llamada a ser diligente. Es una iglesia llamada a estar en acción. Es una iglesia tiene que estarse renovando constantemente y viendo cuáles son las promesas y siguiendo conquistando cada promesa. Pero no podemos estar quietos en un solo lugar, en una misma condición. 5 años siendo de la misma condición. No es fácil. Claro que no. Muchas veces vamos a saber que no sabemos cuál es el rumbo.
Pero es necesario recordar que el Señor dijo que iba a estar con nosotros todos los días. Somos una iglesia que tenemos que conquistar. Y cuando el pueblo del Señor iba a salir del desierto para entrar a Canaán, el Señor vino y les dio unas recomendaciones. Preparaos para cruzar el río Jordán y entrar a la tierra que os daré a vosotros los israelitas. Preparaos. Pero mire el verso 6. ¿Sabe qué les dijo? Sé fuerte y valiente. Sé fuerte y valiente. En esta etapa de nuestra vida es necesario entender que tenemos que ser fuertes y valientes. El conquistar, el ir a recuperar lo que se nos ha perdido. Yo no sé qué se ha perdido en tu vida, no sé qué se ha perdido en tu familia, el gozo, la paz, la alegría, la felicidad, pero sabes, no puedes continuar viviendo en el desierto. Es necesario cruzar el Jordán, es necesario prepararte, es necesario ser fuerte, es necesario ser valiente y comenzar a conquistar, a recuperar aquello que el Señor te ha dado a ti como promesa. No podemos continuar negligentemente. No podemos, si desfallecemos, tenemos que volver a tomar el valor. Si perdiste el valor, acerquémonos al Señor. Basti es una iglesia que no se acerca, que no tenía intimidad y es necesario recuperar esa intimidad. Ahora quiero llevarlo, algo tal vez que ya lo hemos visto, pero quiero darle un ángulo diferente. ¿Qué ciudades tuvieron que conquistar en Canaán? ¿Qué ciudades tuvo que conquistar Egipto? Porque esas ciudades, escúcheme bien, esas ciudades nos van a marcar a nosotros áreas de nuestra vida. El Canaán que yo quiero hablarle hoy no es un Canaán territorial, no es una tierra, no es una tierra específica, no es algo material. El Canaán que yo quiero demostrarte cómo se conquista, cómo se va a cosechar, a recuperar esas promesas, es un Canaán interno, lo que tú tienes dentro. Y cada una de estas ciudades, ¿sabes? Nos va a representar una área que nosotros tenemos que conquistar y recuperar. Y usted recuerda que la primera ciudad que se fue a conquistar fue Jericó. Jericó fue la primera ciudad. Pero mire qué interesante todas las indicaciones que le da el Señor. Dice, con todo lo que hay en ella, será destinada al exterminio como ofrenda al Señor. Toda la ciudad, no iba solamente la prostituta Rahab, iban a sacarla, pero de ahí todo estaba destinado al exterminio. Todo. Entonces, Jericó, ¿qué simbolizaba en el Antiguo Testamento? ¿Qué simbolizaba ella como ciudad? Mira este comentario, dice que era el símbolo de poder y fuerza militar. Y los cananeos la consideraban, ¿sabe cómo? Invencible. Invencible. Entonces, ¿qué área va a representar de nuestra vida? Todo aquello que nos haga a nosotros sentirnos diferente. Todo aquello que nos haga a nosotros sentirnos superiores. Todo aquello que nos haga a nosotros sentirnos que no necesitamos al Señor. Todo aquello que nos evite rendirnos al Señor. Todo aquello que nos evite a nosotros humillarnos ante el Señor. Y esto puede ser muchas cosas. Puede ser que tu cuenta de banco consideres que tienes 1 millón de lempiras y ya te crees que tienes la vida segura. Puede ser que tu carrera, puede ser que estudiaste lo que haya sido una carrera que tiene muchos empleos y ahora ya te sientes seguro de que no necesitas venir y tener intimidad con el Señor, no necesitas venir y tener obediencia con Él, no necesitas venir y reconocer su autoridad porque tú eres sólido, tú eres alguien invencible. Tus fuerzas, ¿qué cosas hay en tu vida que son perdóneme, como un estorbo a que tú puedas llegar a rendirte totalmente al Señor? Eso va a representar Jericó. Lo curioso es que el Señor viene y dice que tiene que exterminarse todo lo de Jericó. Todo. No puede quedar nada de Jericó. No podemos quedarnos con nada. Nada que venga y represente, ¿sabe qué?
la fuerza humana, nada que represente nuestra preparación. Es necesario desechar todo eso y rendirnos completamente al Señor y depender solamente de Él. No te estoy diciendo que dejes de estudiar, no te estoy diciendo que dejes de trabajar, no te estoy diciendo de eso, no. Lo que estoy diciendo es que no creas que eso te hace invencible, que no creas que eso te da algo superior. No, lo que te va a hacer superior, lo que te va a hacer único es en la manera en que tú vengas y tengas un respeto, una humillación, una reverencia ante Dios. Entonces viene y a la primera ciudad que tienen que conquistar es Jericó. La primera ciudad que tú tienes que conquistar es Jericó. ¿Qué representa en nuestras vidas? Nuestras fuerzas. Y comenzar a buscar y depender todo espiritual, todo espiritual. No es fácil, pero tenemos que ser diligentes en conquistar Jericó. ¿Pero qué va a representar? Todo, como les dije, considerar todo lo que es una fuerza, todo lo que nos hace superiores, todo lo que nos hace invencibles. Y Jericó fue destinado a todo. No podemos llevarnos nada. Tenemos que llegar como iglesia novia a una dependencia total con el Señor, una dependencia total. Entonces, mire, ¿qué sucede si nosotros queremos mezclar? Queremos tener reverencia, decimos que queremos, somos cristianos, que queremos tener reverencia al Señor, pero confiamos más en nuestra inteligencia y nuestra sabiduría. Mire lo que dice. Dice, tal vez se te ocurra pensar, estas naciones son más numerosas que yo. ¿Cómo podré quitarle la herencia? Recuerde, tenemos que recuperar cosas que nos han quitado. Tenemos que recuperar la dependencia espiritual. Pero ¿cómo la recuperamos? Si tal vez el enemigo, con que los estorbos del enemigo son muchos. Mire qué dice. Tenemos que comenzar a quitar las imágenes talladas de sus dioses. No codiciarás el oro ni la plata que lo recubre, ni te apropiarás de ello, no sea que caigas en la trampa, pues eso es algo que detesta el Señor. No lleves a tu casa nada de lo que el Señor detesta, pues tanto tú como esos objetos serán consagrados al exterminio. No puedes llevarte nada, detéstalo y aborrécelo, porque será consagrado al exterminio. Pero estas cosas que representan son cosas que el pueblo de ese lugar tenía. Entonces nosotros no podemos tomar cosas que no provengan del Señor. Nuestra fuerza, nuestra fortaleza debe ser lo que proviene del Señor, la parte espiritual, la reverencia, el temor a Él, la adoración, el servicio, la dependencia directa de Él. Pero entonces, como primer ciudad, tenemos que quitar todo aquello que a nosotros nos causa seguridad, pero es terrenal. Mire, alguien que desobedeció eso fue Amalek. Perdón, Saúl. Usted recordará, a él se le dio una comisión que tenía que eliminar a Amalek todo. Le dijeron que eliminara todo, hasta los bueyes, las ovejas, los camellos. Pero mire qué dice. Pero Saúl y su ejército perdonaron tanto a Agag. Perdón, Agag era una malecita, como a los más selectos de su rebaño, las vacas, todo lo mejor. Nosotros no podemos, mire, por hermoso que se miren las cosas del mundo, no podemos venir y dejar y contaminarnos con cosas del mundo. Mire, ¿qué dice el Señor? Me pesa haber hecho a Saúl rey de Israel, porque se ha apartado de mí y no ha cumplido mis órdenes. El Señor viene y nos dice, conquistemos un área de nuestra vida en la cual nosotros creemos que somos superiores y que solo necesitamos las cosas terrenales. Es necesario quitar eso. Es necesario exterminar eso. Y es necesario volver a la humildad y a la humillación con el Señor. Mire la segunda ciudad. Es Jai. Josué envió unos hombres de Jericó hacia Jai y fueron a evaluar la ciudad y le dijeron, no es necesario. Ellos menospreciaron la ciudad. 2002 manda unos cuantos militares y con eso es suficiente, pero para sorpresa de ellos fueron derrotados. Para sorpresa de ellos fueron derrotados. La pregunta sería, ¿por qué fueron derrotados en Jai? La pregunta también sería, ¿qué simboliza Jai? Entonces, mire, Jai, ¿qué significa? Es un montón de piedras, de escombros o de ruinas. Puede ser entonces que Jai va a representar esa área en nuestras vidas en la cual hemos tenido fracasos, en la cual hemos tenido situaciones difíciles. Nuestro pasado, qué escombros hay, qué ruinas hay. Puede ser que
haya salido, tu matrimonio fracasó, puede ser que tu empresa haya fracasado, puede ser que hayas tenido un evento que te marcó allá y hay escombros, hay ruinas. Es necesario ir, es necesario que deje la negligencia. Lo has tenido ahí prisionero, has guardado eso en tu corazón. Entonces, por eso te digo, es una área, una ciudad de tu vida, de tu Canaán interno que es necesario conquistar, es necesario recuperar. El Señor dice que puede ayudarte. Pero necesitamos entonces entender que, mire, aquí en Jai, el pueblo de Israel tuvo una derrota. Puede ser que hayas intentado olvidar cosas, olvidar fracasos que tuvimos en nuestro pasado, pero todavía no se haya podido. Y mire cuál fue la actitud de Josué. Ir a reclamarle al Señor. ¿Por qué? Y puede ser la actitud de nosotros, puede ser la estrategia que nosotros usemos, venir y comenzar cuando hay un fracaso, cuando hay una dificultad, ir donde el Señor, ¿por qué me sucede a mí? ¿Por qué a mí? Si soy cristiano, pues la pregunta es, ¿por qué no? Mire, en la Biblia hay orden. Si usted se fija, le estoy marcando la ciudad de Jericó, Jai. Es necesario entonces en el proceso de crecimiento de la iglesia pasar por Jai. Ir a conquistar Jai. Las dificultades, los problemas, las dificultades que tuvimos en nuestro pasado es necesario. Por algo el Señor las llevó a nuestra vida para que después nosotros de lo que aprendamos de eso podamos edificar a otra persona. Pero no podemos venir y estar reclamándole al Señor. Mire lo que hace el Señor con Josué y le dice, ¿qué haces ahí? Deja de estarme reclamando y ¿sabes qué vas a hacer? Examina, porque de Jericó se trajeron cosas que no son correctas. Entonces, mire qué interesante, porque usted no va a poder conquistar Jai, no va a poder salir de esos malos recuerdos, de esas experiencias negativas, si hay algo de contaminación, si todavía usted no depende solo de las fuerzas del Señor. Si no ha conquistado Jericó, no va a poder conquistar Jai. Entonces es necesario que nos purifiquemos. Y este es un proceso de crecimiento. Es necesario que busquemos aquellas cosas en nuestra vida o en nuestra casa que no están dentro de lo que Dios aprueba como aceptable. ¿Qué cosas en nuestra vida no están aceptables para Dios? ¿Y qué sucedía en el caso de Israel? Que a Acán le había gustado un manto de Babilonia, le habían gustado las monedas de plata y de oro. Puede ser que dentro de nuestras vidas hayan habido fracasos, pero no podemos venir, conquistar eso, recuperar la paz, recuperar el gozo que nos robaron esos fracasos. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a colocarnos mantos de Babilonia. ¿Qué? Costumbres de Babilonia, costumbres del mundo. Cosas que hacemos de ahí. Estamos buscando cosas como monedas o oro, pero es del mundo. Cosas valiosas para el mundo y todavía las tenemos como costumbre y eso hace que no lo rindamos completamente al Señor, que nuestra humillación no sea completa hacia Él. Si quieres salir entonces de la negligencia, deja de hacer las cosas como siempre las hemos hecho. Hazlas como Dios te indica. Busquemos en la palabra de Dios lo que Dios quiere y cómo quiere que lo hagamos. Pero dejemos el miedo. Dejemos el miedo. Mire qué interesante, porque para poder salir y conquistar esta área, tenemos que tener intimidad con Dios. Tenemos que tener comunicación con Dios, porque el Señor le dio la estrategia, le cambió la estrategia a Josué para poder vencer Jai. Pero recuerde usted que la iglesia, en la figura de la reina Vasti, se niega a tener intimidad. Entonces nosotros tenemos que reparar eso. Si queremos salir de recuperar la paz, el gozo que nos ha quitado un problema, una dificultad pasada, tenemos que tener intimidad con el Señor para poder lograrlo. Tercera ciudad. Entonces, mire, en Gabaón. Entonces los 5 reyes amorreos se juntaron en un solo lugar, 5 reyes de 5 ciudades. Jerusalén, Hebrón, Jarmut, Laquis
Laquis y Eglón. Son 5 ciudades, se juntaron en un mismo lugar. Pero viene el Señor y el que le dice, no tiembles ante ellos. Pues yo te los entrego. Ninguno de ellos podrá resistirte. La pregunta es, dije al principio que cada ciudad iba a representar una área de nuestras vidas. Una área de nosotros. Que tenemos que nos va a llevar, el conquistar esa área, nos va a llevar a poder recuperar las promesas que Dios tiene para nuestra vida. 5 reyes, 5 ciudades. Jerusalén, Hebrón, Jarmut, Laquis, Eglón. Mire qué significa Hebrón. Y aquí es donde comienza a buscarse, entenderse qué simboliza cada una de nuestras ciudades en un área de nuestras vidas. Dice sociedad, amistad, unión, liga. ¿Qué va a representar Hebrón? ¿Qué va a significar que nosotros recuperemos Hebrón? Que usted como iglesia novia, que usted como cristiano, que usted para estar rendido a los pies de Cristo, que usted para hacer las cosas como Dios dice, usted tiene que tener cuidado con quién hace una sociedad. Usted tiene que tener cuidado con quién hace amistad. Usted tiene que tener cuidado con quién mantiene una unidad, con quién usted tiene un lazo. Usted no puede venir, perdóneme, y tener alianzas con personas que no son cristianas aún en empresas. Puede ser que hoy en día estoy hablándole a alguien que tenga una empresa y que no tenga prosperidad. Esa empresa, ¿sabe por qué? Porque usted ahí están quitándole la bendición, la promesa. Si el Señor dijo que iban a haber casas, empresas, viñedos, en la figura de viñedos, que nosotros no lo construimos y que iban a ser fructíferos, ¿por qué hoy en día, si somos cristianos, esas empresas no son sólidas o no son fructíferas? Porque tal vez tenemos una alianza con alguien que no es. Tenemos amistad. La pregunta sería, ¿quiénes son tus amigos? Hoy que tú ya eres cristiano, y recuerda lo que te dije, lo que mencionaba, fácil es decir soy cristiano, pero difícil vivir como cristiano, porque cuando tú decides vivir como un verdadero cristiano, tenés que ver quiénes son tus amigos. ¿Quiénes son sus amigos? ¿Con quién usted tiene unidad, afinidad? Entonces comience a ver eso. Por eso es que muchas veces se dan problemas en los matrimonios, ¿sabe? Porque hacemos una alianza, una sociedad, se une una persona cristiana con alguien que no conoce del Señor. Va a haber conflicto. Ahí el enemigo te quitó la paz, te quitó el gozo, te quitó la felicidad, porque van a haber chispazos de felicidad, pero no la felicidad que el Señor promete en el matrimonio. ¿Por qué? Porque dice el Señor que tenemos que tener afinidad aún en las sociedades. Eso se llama yugo desigual. Y el yugo desigual usted lo puede aplicar a sociedades, empresas, a lo que sea. Entonces, al conquistar Hebrón, es necesario que tú revises cada una de las amistades que tenga, las sociedades que tenga, con quién tienes afinidad y poder hacer los cambios necesarios en tu vida. Si quieres recuperar las promesas que Dios tiene, porque sabes, si tú tienes sociedades, la sociedad que Dios más quiere es que tu empresa, el socio mayoritario sea el mismo Señor Jesucristo, y te puedo asegurar que tu empresa va a ser fabulosa, fructuosa. Si tú tienes una sociedad, una amistad, tu matrimonio, los dos cristianos, y llevamos al Señor Jesucristo a nuestro matrimonio, se va a recuperar aquello que hace falta en el matrimonio. Pero tenemos que salir de esa negligencia de acomodarnos a vivir de la manera que estamos viviendo. El matrimonio es algo hermoso, pero si el Señor está dentro del matrimonio. Jarmut significa elevación. Entonces, esta ciudad, esta área en nuestra vida va a simbolizar aquello que tenemos que quitar, aquello de nuestras vidas que nos hace sentirnos superiores. Yo no digo que usted no sea importante. Yo no digo que no sea importante. Claro que sí. Pero tenemos que darnos la justa evaluación. No pasar al orgullo, no pasar a la arrogancia. Entonces, mire, es necesario
conquistar esas áreas. ¿Qué cosas nos causan orgullo? El tener un carro último modelo nos hace ver a la gente por los hombros. Entonces vas a tener que quitarte tu carro. Porque el Señor quiere que tú mantengas, vivas en humildad. Laquis, quien camina, pero esta también significa impregnable o herido. Entonces, mire, esta ciudad, ¿sabe qué significa? Alguien que camina herido. Alguien que camina herido. Entonces, ¿cómo conquistar esto? El Señor, si tú comienzas a conquistar Jericó, si tú comienzas a depender solo de Jericó, va a ser depender solo del mundo espiritual, depender del Señor solamente. Si tú vas y miras, pasas por Jai, comienzas a quitar esos recuerdos negativos de tu pasado, tú vas a Hebrón y comienzas a ver qué amistades tienes. Si tú pasas por Jarmut y conquistas Jarmut, comienzas a vivir una vida de humildad, va a llegar un momento en que vas a llegar a Laquis y vas a poder, esas heridas que hay en nuestro corazón, heridas que aunque por más que la tapemos, aunque por más que pongamos un muro, aunque por más que sonriamos, sabemos que ahí están esas heridas y estamos caminando herido. Pero el Señor no quiere eso, el Señor quiere sanarte. El Señor quiere que tú vengas a los pies de Él y que Él pueda sanar tu corazón, sanar tu alma, sanarte de todo lo que haya sucedido. Pero no puedes estar viviendo de una manera herida. Todas esas heridas es necesario poder llevarlas al Señor y Él va a restaurarte. Mira cada una de las áreas. Eglón, novillo, carro redondo. Eglón significa becerro. Todo este juego de palabras, ¿qué le va a dar a usted? ¿Qué significa carro? El carro es para transportarlo. ¿Qué cosas te están llevando? Pero dice redondo. Habla de becerro. Entonces, mire, usted tiene que preguntarse en este momento si en su vida usted está solo moviéndose o está avanzando. Porque aquí lo que me da a entender esta iglesia, el conquistar esto, el conquistar esta ciudad, el conquistar esta área de nosotros, es conquistar todas aquellas cosas que nosotros hacemos, costumbres, que realmente no nos dan un crecimiento espiritual, que realmente no nos hacen avanzar espiritualmente. Si nos movemos, ejemplo, vamos a la iglesia, vamos acá, nos movemos en un círculo, pero venimos a la casa y todo pasa igual. El pastor, una enseñanza hermosa, pero regresamos a la casa iguales. Entonces, nos están llevando en un carro en el cual solo estamos moviéndonos día con día, pero no estamos avanzando. El conquistar esta ciudad es necesario entender que se trata de que la iglesia día con día vaya creciendo espiritualmente. Si tu crecimiento espiritual no va en esa manera, entonces puede ser que hayan cosas que te estén moviendo, que te estén llevando, pero que no estén avanzando. Interesante que aquí habla de novillo y habla de becerro. Podemos verlo en la parte de la parte espiritual, religioso, tal vez podemos decir. Porque pueden haber iglesias que te estén moviendo en un mover religioso, pero que realmente no estés creciendo espiritualmente. Pero tú tienes que conquistar eso. Las cosas espirituales es hermoso. El crecer en el mundo espiritual es hermoso, pero tienes que comenzar a conquistar todo aquello. ¿Qué te quita el tiempo para dejar de leer? ¿Qué te quita el tiempo para dejar de orar? Tienes que comenzar a quitar esas cosas de tu vida para que avances en vez de solo estarte moviendo. No es fácil ser cristiano, ¿verdad? Fácil es decirlo, pero vivir no es tan fácil. Jerusalén. Jerusalén es la posesión o la visión de paz, el fundamento de la paz. Entonces, el conquistar esta ciudad es conquistar una área en la cual tú creas y evalúes qué te da paz a ti. ¿Qué cosas te están dando paz? Porque el cristiano debe entender que la vida va a ser de dificultades y va a ser una vida sacrificada, un sacrificio necesario, esforzarse por conquistar. Van a haber enemigos, van a haber dificultades, pero hay una cosa que tú no puedes perder y es la paz.
Porque la paz solo te la va a dar Jesucristo. Hay una paz que te la va a dar el mundo, pero esa paz, ¿con cuál tipo de paz, con cuál fundamento de paz estás viviendo? ¿Con la que te da el mundo o con la que Cristo te da? Porque si es con la que Cristo te da, yo puedo asegurarte que aunque hayan dificultades, tú te vas a reír. Aunque hayan dificultades, tú te vas a gozar. ¿Por qué? Porque Dios está contigo y esa es la paz que debemos tener. Es necesario conquistar esta ciudad y quitar aquello que creemos que nos da paz. Tomamos una tarjeta de crédito y nos vamos a comprar al mall y compramos 4,000, 5,000 lempiras y eso te da paz, te da alegría, sí, pero el siguiente mes eso te va a dar dolor, tristeza, angustia, preocupación, porque no vas a hallar de dónde pagarlo. ¿Qué te da paz? Es necesario conquistar esta ciudad que representa una área de nuestras vidas. Entonces, mire qué interesante, porque yo no había visto que el orden en que están las conquistas de Josué marca el orden de nuestro crecimiento espiritual. Nos va a marcar las áreas que nosotros tenemos que ir enfrentando y conquistando, recuperando. Pero para eso tenemos que dejar de ser negligentes. Tenemos que dejar de estar con los brazos cruzados. Jericó, la primera, dejar todo lo terrenal, todo lo carnal y comenzar a conquistar el mundo espiritual. Comencemos a vivir guiados por el Espíritu Santo. Tenemos que dejar la ruina, los fracasos, los escombros, los lamentos, los fracasos. Dejémoslos allá. Pero para conquistar conquistemos Jericó. Gabaón, se van a juntar 5 ciudades. Mire, Hebrón. Tenemos que revisar con quién hacemos alianzas, amistades, si son realmente de edificación para nuestra vida. Jarmut. Tenemos que mantener la humildad, aunque tengamos dinero de sobra, aunque tengamos un carro último modelo, aunque en tu casa haya un Ferrari, mantén la humildad, cuida que no llegue la soberbia, el orgullo o la altivez. Mire, Laquis, no podemos caminar heridos, es necesario conquistar para que la sanidad interna llegue. Eglón, los círculos. Evalúate. ¿Estás creciendo espiritualmente? Es necesario crecer. Mira, Jerusalén. ¿Y quién te da paz? Te hago una pregunta. ¿Hay paz en su vida? ¿Hay paz en su vida? Porque si no hay paz en su vida, es porque tal vez queremos conquistar Jerusalén, pero no hemos conquistado todas estas. Esto es un crecimiento. No puedes llegar a Jai sin haber pasado por Jericó. No puedes llegar a Hebrón sin haber pasado por estas. El Señor te marca un crecimiento. Jericó representa depender totalmente de Él. Mire, Jai, dejar el pasado y después comenzar a revisar cada una de nuestras áreas. Cada ciudad representa una área de nuestra vida. Aquí yo le estoy hablando, ¿sabe? De un Canaán interno. De algo espiritual. La pregunta sería hoy, y quiero dejártela como reto, ¿qué otras ciudades conquistó Josué? Y para eso vas a tener que leer el libro de Josué. Y te darás cuenta de todas las cosas que tenemos que conquistar. Pero ¿cómo lo vamos a lograr? Dejando de ser negligentes, dejando de estar flojos, dejando de estar desfallecer, dejando de estar quietos, dejando de estar desmayados, dejando de desistir de las cosas que sí valen la pena. Si algo vale la pena, lucha por él. Si tu esposo tiene principios cristianos, lucha por él. Deja de estar debilitándote, aunque no te queden fuerzas. Acércate al Señor Jesucristo, Él te va a dar fuerzas. Si las cosas son difíciles y has perdido el valor, renueva el valor, el coraje, pero ya no estemos más quietos, más en esta flojera espiritual. Primer punto. Segundo punto. Yo creo que llevo 51 minutos. Voy a correr un poquito. Mateo 25. Y aquí habla una historia muy conocida. El Señor viene y le da talentos. Talentos. A uno le da 5, a otro le da 2 y a uno le da 1. Pero mire qué sucede. Viene un momento en que Él regresa a pedir cuentas. ¿Sabes una cosa, iglesia? Viene un tiempo y es muy pronto en el cual el dueño
el Señor Jesucristo va a venir a pedir cuentas de los talentos que el Señor te ha dado. Ya sea que te haya dado 5, te haya dado 2 o te haya dado 1. Pero mire el verso 26, me hace temblar porque dice, respondiendo su Señor le dijo, siervo malo y negligente. Otras versiones dicen siervo malo y perezoso, siervo malo e indolente, administrador malo y holgazán, criado malo y perezoso. Entonces, ¿sabe qué nos habla este punto? De cómo estamos administrando aquellos dones y talentos que el Señor nos ha dado. ¿Cómo estamos administrándolo? Porque hay cosas entonces que pueden afectarnos. Y yo lo que miro acá es que dice, tuve miedo. Mire, cuando usted comienza a leer, tuve miedo. Tal vez no conocía, habían cosas que conocía del Señor, pero cosas no. ¿Por qué? Porque no había entendido. Mire, tuve miedo y fui y escondí mi talento. Te hago una pregunta, amado escriba. El talento que Dios te ha dado, ¿lo estás utilizando? Porque el Señor aquí me enseña que él da un talento, pero Él quiere que tú lo reproduzcas, que tú le hagas trabajar, que tú edifiques conforme a eso. Pero aquí no, Él no hizo nada con el talento. ¿Y sabe qué es lo terrible? Que le quitan el talento y se lo da a aquellos que sí producen. La pregunta nuevamente, ¿qué estás haciendo con el talento que el Señor te ha dado? ¿Estás escribiendo como realmente tienes que escribir? ¿Has crecido? ¿Has entendido que eso es una fuente de bendición para muchas personas? Porque ellos dicen ahí, tuve miedo y lo escondí. Entonces, mire, hay un factor común, el miedo. Y la iglesia novia tiene que dejar el miedo. Yo encuentro en Génesis 31 una historia donde Jacob le dice, él viene y respondiendo Jacob dijo a Labán, porque tuve miedo y dije, no sea que me quites tus hijas. Entonces, mire, el miedo lo llevó a, ¿sabe qué? A huir. Tú no tienes que huir, tú tienes que venir, que el miedo a tu talento, lo que el Señor te haya dado. Y miren, yo he conocido personas que miran en el mundo espiritual, personas con dones hermosos como ustedes, que escriben de una manera fabulosa, pero que huyen de su talento. Y no se debe de huir, uno debe que defenderse. Le pongo otro ejemplo, medio burdo, pero perdóneme. Cuando nosotros venimos y estamos a la par de alguien que es famoso públicamente, una figura pública, nos sentimos hinchidos. Publicamos la fotografía en Facebook, en todas las redes sociales, pero tendríamos que sentirnos orgullosos de decir que somos cristianos. Te hago una pregunta. ¿Dices con orgullo tú que eres hijo de Dios? Porque entonces deberíamos tener un sello, soy cristiano. Pero realmente también vivir como cristiano. Que el miedo no nos haga huir de nuestro talento, porque viene un tiempo en que el Señor te va a pedir explicación por ese talento. Mírese Génesis 3:10. Él contestó, oí el ruido de tus pasos por el jardín y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Entonces, el miedo te puede hacer llevar a esconder tu talento. No escondas tu talento. Si tu talento es predicar, si tu talento es escribir, si tu talento es enseñar, comienza a prepararte en eso porque el Señor te va a pedir explicación de ese talento. Pero no puedes, tienes que aprender entonces que si no puedes esconder el talento, sino que lo que tienes que hacer es aprender a mantenernos en obediencia. Mire la intimidad. ¿Qué perdieron ahí? Él perdió muchas cosas, perdió esa intimidad, ese deleite con la presencia divina. 1 Samuel 15:24. Entonces Saúl le dijo a Samuel, sí, he pecado, pues pasé por alto la orden del Señor y sus instrucciones, porque tuve miedo de la gente y atendí su petición. El miedo te puede llevar entonces, ¿sabe a qué? A utilizar mal tu don, a utilizar mal tu talento. Que no pase lo mismo, que no utilicemos mal nuestro talento. Lo que es necesario, ¿sabe qué es? Es que usted y que yo entendamos que no es lo que el Señor te ha dado, no es para que te miren, no es para que digan, wow, qué super siervo, es simplemente para edificación. No utilicemos mal nuestro talento, volvamos a establecer prioridades en nuestras vidas, porque el Señor va a venir y pedirte explicación de lo que tú has hecho con tu talento. ¿Verdad?
Y si no lo utilizamos bien, el Señor se lo dará a alguien más. Estamos multiplicando, estamos cumpliendo con el talento, estamos aprovechando el talento que Dios nos ha dado. Si somos negligentes, los dones se los darán a los diligentes, a los que sí trabajan en la obra. Quiero ir cerrando. Hay una ley que uno no puede quitar, una ley espiritual. Proverbios 10:4. La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Las manos negligentes causan pobreza. Los perezosos empobrecen pronto. Si no trabajas, te quedas pobre. Es necesario que nosotros como iglesia novia nos convirtamos en una iglesia, dejemos la negligencia, el estar con los pies cruzados, porque podemos llegar a ser una iglesia pobre, espiritualmente hablando. Vamos a cerrar aquí. Vamos a cerrar aquí. Quiero que me acompañe a orar. ¿Qué tanto queremos conquistar? Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu bondad. Gracias por tu cuidado. Gracias, Señor, por permitirnos este tiempo. Y hoy venimos rogándote, Señor, que perdones nuestras actitudes. Si muchas veces nosotros hemos permanecido con los brazos cruzados, actuando negligentemente, cuando tú tienes tantas promesas hermosas para nuestras vidas. Nos han arrebatado la paz, nos han arrebatado la prosperidad, nos han arrebatado la felicidad, nos han arrebatado el gozo, nos han arrebatado el deleite, nos han arrebatado bendiciones aún económicas, nos han arrebatado tantas cosas y nos hemos quedado con los brazos cruzados, nos hemos quedado quietos. Hoy venimos, Señor, pidiéndote perdón y rogándote que seas tú el que nos guíe, que seas tú el que nos lleve a tener esa diligencia que tú marcas. Padre, queremos tener esas promesas hermosas que están en nuestras vidas, que nuestras familias sean familias apartadas, que nuestros hijos sean familias apartados para ti. Perdónanos por nuestro actuar, perdónanos por nuestra flojera espiritual, Señor, y ayúdanos. Te rogamos, Espíritu Santo. Muchas veces podemos criticar a Adán y a Eva, pero realmente nosotros podemos estar actuando de la misma manera. Teniendo el Espíritu Santo, no te hemos valorado. Teniendo el Espíritu Santo, no hemos tenido esa intimidad. Hoy venimos rogándote. Hoy vengo marcando en el corazón de cada uno de los escribas y de aquellas personas que me van a escuchar. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? El Señor te ha estado esperando. Ha sido un lapso de misericordia, pero recuerda que la iglesia novia tiene que estar preparada. La iglesia novia tiene que estar lista. Ya no debería estarse preparando, sino que estar lista. Padre, bendícenos. Danos sabiduría. Danos ese espíritu de temor al Señor. Danos ese espíritu de entendimiento. Danos ese espíritu de dominio propio para poder levantarnos. Renueva nuestras fuerzas. Ayúdanos. Renuévanos. Levántanos. Y te rogamos que puedas darnos esas instrucciones para cómo poder conquistar cada área, cada ciudad, cada área de esas internas en nuestras vidas. Poder depender solamente de ti. Poder conquistar, Jericó. Poder dejar a un lado esas ruinas, esos fracasos que han habido en nuestro pasado. De igual manera, Señor, llévanos a tener dominio propio para ver con quiénes hacemos alianzas, quiénes son nuestras amistades. Ayúdanos, Señor, a poder avanzar espiritualmente y no solamente estar dando vueltas. Llévanos, Señor, a que nuestra paz dependa solo de ti. Te rogamos, Espíritu Santo, que nos ayudes. De igual manera, ponemos en tus manos a cada familia aquí representada, a cada familia de escribas, aquellos que están postrados.
Padre, bendice a la familia Lucas. Allá ruego que seas tú, Espíritu Santo, que pongas tu mano sanadora, que seas tú el que lo guíes, levántalo de esa cama. Y él, yo sé que hay un propósito en su vida. Él tiene un propósito que es servirte. Señor, bendícelo. Te recuerdo lo que él ha hecho. Y igual a cada hermano que está, Señor, con una necesidad de salud, que seas tú guiándolo, que seas tú restaurándolo. Gracias te damos por este tiempo, Señor. Te rogamos que seas tú guiando nuestras vidas. Gracias te damos, Padre. Gracias te damos, Hijo. Y gracias te damos, Espíritu Santo. Amén, amén y amén.